Hola, te llevaré a conocer la vida de nuestro Papa Francisco. Bienvenidos. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Sus padres, Mario Bergoglio y Regina María Sibori, eran originarios de Italia. Mario, su padre, había llegado a Argentina en busca de mejores oportunidades, como muchos europeos en esa época, dejando atrás su país natal para comenzar una nueva vida en un continente lejano. Desde pequeño, Jorge Mario fue testigo de los sacrificios y esfuerzos de sus padres por lograr un futuro mejor para su familia. Bergoglio creció en un ambiente familiar muy unido, aunque modesto. Desde su infancia, mostró una gran dedicación a la escuela y a los estudios, destacándose por su inteligencia. Sin embargo, no fue solo en el ámbito académico donde sobresalió. A temprana edad, desarrolló una profunda vida espiritual que más tarde marcaría su camino hacia el sacerdocio. A los 21 años, en 1957, decidió ingresar al seminario, el primer paso en un largo viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los líderes más influyentes de la Iglesia Católica. Su formación como sacerdote comenzó en el seminario de la Compañía de Jesús, en la ciudad de Buenos Aires, donde se unió a la orden jesuita. Los jesuitas, conocidos por su dedicación al estudio y al trabajo social, tuvieron un impacto profundo en la vida de Bergoglio. No solo fue su preparación académica lo que lo definió, sino también su compromiso con los más necesitados. Desde joven, Bergoglio mostró una inclinación hacia la pobreza y el servicio a los demás, un rasgo que seguiría marcando su vida y su carrera eclesiástica. En 1960, Bergoglio fue ordenado sacerdote y rápidamente comenzó a hacerse un nombre dentro de la Compañía de Jesús. Su capacidad para conectar con las personas, su disciplina y su espiritualidad profunda lo llevaron a ocupar roles de responsabilidad dentro de la comunidad religiosa. A lo largo de los años 60 y 70, Bergoglio fue ascendiendo en la jerarquía de los jesuitas, primero como director espiritual y luego como formador de nuevos miembros, lo que lo acercó cada vez más a la figura de líder que más tarde asumiría. Durante los años 70, Argentina vivió una de las etapas más oscuras de su historia. El país se encontraba sumido en una dictadura militar que, bajo el lema de la guerra sucia, persiguió, torturó y asesinó a miles de personas, en su mayoría jóvenes, activistas y opositores políticos. Esta situación de violencia y represión afectó profundamente a Jorge Mario Bergoglio, quien, como sacerdote y miembro de los jesuitas, se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su vida: ¿cómo responder ante las atrocidades que se estaban cometiendo? Aunque Bergoglio fue criticado en algunos sectores por no haberse pronunciado más directamente contra la dictadura, se sabe que, en privado, utilizó su influencia para proteger a aquellos que estaban siendo perseguidos. En particular, ayudó a esconder a personas en peligro y, cuando fue posible, intercedió ante las autoridades para salvar vidas. Sin embargo, también fue objeto de controversia cuando algunos lo acusaron de haber mantenido una relación ambigua con el régimen. En sus años posteriores, Bergoglio sería muy cauteloso al respecto, prefiriendo enfocar sus esfuerzos en el trabajo pastoral y en la atención a los más vulnerables, en lugar de involucrarse directamente en la política. Tras el fin de la dictadura y la restauración de la democracia en Argentina, Bergoglio continuó con su trabajo en la Compañía de Jesús, pero ya comenzaba a destacarse por su manera de abordar los problemas sociales. En 1980 fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, es decir, líder de todos los jesuitas en el país. Durante este tiempo, Bergoglio comenzó a desarrollar una visión que marcaría su futuro.
una iglesia más cercana a la gente, más preocupada por las injusticias sociales y menos centrada en los poderes establecidos. Su capacidad para escuchar a los demás y su enfoque en la pastoral lo hicieron ganar el respeto tanto de los laicos como de sus compañeros sacerdotes. En 1992, Bergoglio fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y ya comenzaba a perfilarse como un líder espiritual de gran relevancia en Argentina. Su manera de relacionarse con la gente, su simpleza y su cercanía a los más pobres lo hicieron muy popular. Comenzó a destacarse por su estilo pastoral, que no solo se limitaba a predicar, sino que también implicaba una vida de servicio y dedicación al prójimo. Este enfoque pastoral se convirtió en uno de los pilares de su carrera eclesiástica y fue lo que lo llevó a ganar la confianza de muchos fieles en todo el país. En 1998, Bergoglio fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, un cargo de gran responsabilidad, pero también una oportunidad para continuar su misión de acercar la Iglesia a los más necesitados. Desde su llegada a la archidiócesis, comenzó a implementar cambios significativos. Su enfoque pastoral se caracterizó por la humildad y el contacto directo con la comunidad. A pesar de ocupar una posición de gran prestigio, Bergoglio no buscaba lujos ni comodidad. Vivía de manera austera, en un pequeño departamento, y prefería ir por las calles de la ciudad para conocer a las personas y escuchar sus necesidades. Como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio también se dedicó a la reforma de las estructuras de la Iglesia. Promovió una mayor participación de los laicos en la vida eclesial y fomentó el trabajo de las parroquias y organizaciones sociales para combatir la pobreza y la exclusión. Su trabajo en favor de los más pobres, su cercanía a los marginados y su defensa de los derechos humanos lo posicionaron como una figura clave en la Iglesia argentina. Sin embargo, a pesar de su popularidad y su creciente influencia, Bergoglio nunca buscó el poder dentro de la jerarquía eclesiástica. Su estilo de liderazgo, basado en la humildad y la cercanía, lo hizo querido tanto dentro como fuera de la Iglesia. Pero, al mismo tiempo, también despertó recelos entre algunos sectores más conservadores, que consideraban que su enfoque pastoral era demasiado progresista. En 2001, Bergoglio fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, lo que le permitió tener un mayor peso en la toma de decisiones dentro de la Iglesia Universal. Su papel como cardenal de Buenos Aires lo posicionó como una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica en América Latina. Durante estos años, su nombre comenzó a sonar como una posible opción para el papado, aunque él mismo se mantenía distante de tales especulaciones. A lo largo de su tiempo como cardenal, Bergoglio continuó desarrollando una visión de una Iglesia que no solo debía centrarse en los aspectos espirituales, sino también en el compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Su mensaje era claro: la Iglesia debía estar al servicio de los pobres, los enfermos, los inmigrantes y los oprimidos. Esto lo llevó a tener un papel destacado en la defensa de los derechos de los trabajadores y las personas más vulnerables de la sociedad. En 1992, Bergoglio fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y ya comenzaba a perfilarse como un líder espiritual de gran relevancia en Argentina. Su manera de relacionarse con la gente, su simpleza y su cercanía a los más pobres lo hicieron muy popular. Comenzó a destacarse por su estilo pastoral, que no solo se limitaba a predicar, sino que también implicaba una vida de servicio y dedicación al prójimo. Este enfoque pastoral se convirtió en uno de los pilares de su carrera eclesiástica y fue lo que lo llevó a ganar la confianza de muchos fieles en todo el país. El 13 de marzo de 2013,
el cardenal Jorge Mario Bergoglio experimentó un cambio trascendental en su vida. Ese día, después de una histórica serie de cónclaves en el Vaticano, fue elegido como el 266º Papa de la Iglesia Católica, tomando el nombre de Francisco. Su elección sorprendió a muchos, dado que no se esperaba que un cardenal argentino, y mucho menos un jesuita, fuera elegido para liderar la Iglesia. En su discurso de aceptación, el Papa Francisco hizo una declaración sencilla pero profunda. Ustedes saben que el deber del cardenal es acompañar al Papa, y el Papa está muy agradecido por esto, pero que en este momento lo más importante es que nos acompañemos unos a otros. Su tono humilde y directo ya indicaba el estilo de papado que implementaría. Desde el primer momento, el Papa Francisco dejó claro que su visión para la Iglesia era diferente. En lugar de centrarse en la pompa tradicional de la oficina papal, decidió vivir con simplicidad. Optó por no residir en el Palacio Apostólico y se mudó a la Casa Santa Marta, un alojamiento más modesto dentro del Vaticano, buscando mantenerse cercano a la gente y al personal del Vaticano. También rompió con la tradición de los papas anteriores al viajar en el famoso papamóvil más modesto, lo que reflejaba su deseo de mantener una cercanía con los fieles y evitar las barreras que pudieran separarlo de ellos. El Papa Francisco también decidió modificar algunos aspectos simbólicos del papado. Por ejemplo, se negó a usar el tradicional anillo papal de oro y eligió un anillo de plata, optando por transmitir un mensaje de humildad y austeridad. Estos gestos fueron vistos como una muestra de su enfoque renovador y una llamada a una iglesia más cercana a los pobres y a los desposeídos. El pontífice rápidamente comenzó a emitir declaraciones que reflejaban sus prioridades. Francisco hizo un llamado a un nuevo humanismo que buscara la dignidad humana, el respeto por la creación y la justicia social. En su primera encíclica, Lumen Fidei, la luz de la fe, escribió sobre la importancia de la fe en el contexto de un mundo moderno, donde los desafíos económicos, sociales y políticos requieren de una nueva comprensión de la solidaridad humana. Además de su énfasis en la espiritualidad, el Papa Francisco ha sido un defensor de la acción social. Su papado ha sido marcado por una fuerte crítica a los sistemas económicos injustos, especialmente el capitalismo desenfrenado, que según él explota a los pobres y destruye el medio ambiente. En este sentido, Francisco fue especialmente firme en la publicación de su encíclica Laudato Si, en la que instó a la humanidad a tomar medidas inmediatas para enfrentar la crisis climática y a reconsiderar el uso desmedido de los recursos naturales. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha sido un firme defensor de la paz, la fraternidad y el diálogo interreligioso. En 2014 emprendió una visita histórica a Jerusalén, donde se reunió con el patriarca ortodoxo Bartolomé I y el entonces presidente de Israel, Shimon Peres, en un intento por fomentar la reconciliación entre judíos, musulmanes y cristianos. Su compromiso con la unidad interreligiosa también se hizo evidente cuando, en 2019, viajó a Abu Dhabi para firmar un histórico documento con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, en el que ambos llamaron a la paz y la convivencia entre las religiones. Este acuerdo sobre la fraternidad humana ha sido un hito en la historia del ecumenismo, reflejando la determinación del Papa Francisco de tender puentes en un mundo cada vez más dividido. Otro aspecto fundamental del pontificado de Francisco ha sido su compromiso con la reforma interna de la Iglesia. En sus primeros años como Papa, dedicó esfuerzos a renovar la curia romana, un proceso que ha sido largo y complicado debido a la complejidad de la burocracia vaticana.
Francisco ha insistido en la necesidad de una iglesia más transparente, libre de corrupción y más orientada hacia el servicio a los demás. De hecho, en varias ocasiones ha criticado abiertamente el materialismo y la ambición que, en su opinión, han infiltrado algunas de las instituciones eclesiásticas. Su mensaje ha sido claro: la Iglesia no debe ser una organización que acumula en poder y riqueza, sino una comunidad de fe que vive la pobreza y la humildad. En 2015, el Papa Francisco también convocó un sínodo sobre la familia, un evento que generó un debate intenso sobre temas como el divorcio, la comunión a los divorciados vueltos a casar y la aceptación de las personas homosexuales dentro de la Iglesia. Aunque el sínodo no resultó en grandes cambios doctrinales, el Papa enfatizó la importancia de una pastoral que acompañe a las personas en sus dificultades y les brinde apoyo en lugar de condena. Esta actitud ha caracterizado su enfoque pastoral. En lugar de fijarse en las normas rígidas, Francisco ha puesto énfasis en el acompañamiento y la misericordia. El Papa Francisco también ha sido un firme defensor de los derechos de los migrantes y refugiados. En varias ocasiones ha hablado contra las políticas de exclusión y discriminación, pidiendo a los gobiernos que abran sus corazones y sus fronteras a aquellos que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución. En su discurso en el Parlamento Europeo en 2014, Francisco afirmó: la humanidad no puede darse el lujo de cerrar los ojos ante la tragedia de los migrantes. Estas palabras han sido parte de un continuo llamado a la solidaridad internacional. Además de su defensa de los migrantes, el Papa Francisco ha mostrado un interés constante por las situaciones de injusticia social y económica en el mundo. En 2016, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre el amor y la familia, Francisco abordó temas difíciles y complejos como el rol de los divorciados y vueltos a casar dentro de la Iglesia, buscando una forma de integrar pastoralmente a aquellos que históricamente habían sido marginados. Su enfoque se centró en la misericordia y el acompañamiento, priorizando el amor sobre las normas rígidas, lo que generó tanto apoyo como oposición dentro de la Iglesia. En cuanto a su enfoque sobre la pobreza, el Papa Francisco no solo ha hablado desde el púlpito, sino que ha tomado medidas concretas. En 2018 creó una nueva sección en el Vaticano, la Secretaría para la Economía, con el objetivo de mejorar la transparencia financiera de la Iglesia, buscando evitar los escándalos de corrupción que han sacudido a la institución en años anteriores. Además, ha condenado las políticas económicas globales que perpetúan la desigualdad, como las políticas neoliberales que excluyen a los más vulnerables. El Papa también ha sido un crítico del consumismo, advirtiendo en varias ocasiones que el materialismo excesivo y la búsqueda de la riqueza han debilitado la moral global y han perjudicado el medio ambiente. En su encíclica Laudato Si, dirigida a todo el mundo, no solo a los católicos, Francisco abordó la crisis ambiental, instando a la humanidad a proteger la casa común, la tierra. Hizo un llamado urgente a la acción para frenar el cambio climático, subrayando que la justicia ambiental está vinculada a la justicia social, ya que los más pobres son los más afectados por la degradación ambiental. A lo largo de su pontificado, Francisco también ha abordado de manera directa los abusos sexuales dentro de la Iglesia. En 2018, el Papa se enfrentó a un escándalo mundial cuando se destaparon numerosos casos de abuso por parte de miembros del clero, muchos de los cuales habían sido encubiertos por la jerarquía eclesiástica. Como respuesta, Francisco convocó a una cumbre histórica en el Vaticano para discutir la prevención de abusos y establecer protocolos más estrictos para la protección de menores. Aunque las críticas no cesaron,
el Papa continuó trabajando en reformas para mejorar la respuesta de la Iglesia ante los abusos. A pesar de los numerosos desafíos que ha enfrentado durante su papado, el Papa Francisco ha demostrado una resiliencia notable, nunca apartándose de sus principios. Su liderazgo ha sido marcado por la constante búsqueda de la paz, la justicia social y la dignidad humana, lo que le ha valido tanto admiración como controversia dentro de la Iglesia y más allá de ella. Uno de los logros más significativos del Papa Francisco ha sido su capacidad para transmitir un mensaje de esperanza en tiempos de gran incertidumbre global. En medio de la crisis migratoria, el auge de los populismos y el creciente descontento social, Francisco ha defendido el diálogo, la solidaridad y la compasión como valores esenciales para un mundo mejor. Sus palabras han resonado especialmente en un contexto mundial donde las tensiones políticas, económicas y sociales parecen estar creciendo. En 2020, la pandemia de COVID-19 representó un desafío inesperado y global. Francisco, al igual que muchos líderes mundiales, tuvo que adaptarse a una nueva realidad. Durante los meses de confinamiento, realizó ceremonias y misas de manera virtual, transmitiéndolas a través de los medios de comunicación, lo que permitió que millones de personas siguieran sus enseñanzas, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia. A pesar de la crisis sanitaria, Francisco continuó llamando a la unidad global, instando a los gobiernos a colaborar en la distribución de vacunas y a garantizar que los más pobres y vulnerables no quedaran atrás. El Papa también ha llamado a la reconciliación y a la fraternidad en medio de las dificultades, recordando a los fieles que la pandemia era una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa: la humanidad, el amor y la cooperación. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2021, Francisco escribió que la pandemia nos ha enseñado que nadie se salva solo y enfatizó la importancia de la solidaridad global para superar las crisis comunes. Además de su compromiso con la paz, el Papa Francisco ha sido un firme defensor de la paz en Medio Oriente, especialmente en los conflictos de Siria y Yemen. Ha promovido el diálogo interreligioso en un esfuerzo por reducir las tensiones en estas regiones, además de expresar su solidaridad con las comunidades cristianas que viven en medio de las persecuciones. En 2019, Francisco visitó Irak, un viaje histórico en el que se reunió con líderes religiosos musulmanes y destacó la importancia de la convivencia pacífica entre todas las religiones. Este gesto fue interpretado como un símbolo de esperanza para aquellos que sufren la violencia religiosa. En su enfoque sobre la política internacional, Francisco también ha sido muy crítico de las guerras y la violencia armada. Ha repetido constantemente su llamado a un mundo sin armas nucleares y ha instado a los gobiernos a reducir el gasto militar y a canalizar esos recursos hacia el desarrollo humano, especialmente en áreas de educación, salud y bienestar social. Su postura firme en favor de la paz lo ha convertido en una figura admirada, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también por muchos líderes internacionales que lo ven como un defensor incansable de la justicia y la reconciliación. A lo largo de su papado, el Papa Francisco ha mostrado una dedicación incansable hacia los más necesitados, buscando siempre poner en práctica las enseñanzas de Jesús en su vida diaria. Su cercanía con los pobres y su llamado a una iglesia pobre para los pobres ha sido una de las características más definitorias de su pontificado. En varias ocasiones ha exhortado a la Iglesia a salir de sus estructuras cómodas y burocráticas y a caminar junto a los más desfavorecidos.
a aquellos que luchan por sobrevivir en la pobreza extrema. Uno de los eventos que marcó profundamente al Papa Francisco fue su visita a Lampedusa, una isla italiana en la que miles de migrantes arriesgan sus vidas intentando llegar a Europa. En 2013, el Papa viajó allí para rendir homenaje a aquellos que habían perdido la vida en el mar mientras intentaban llegar a un futuro mejor. La imagen de Francisco rezando ante una tumba colectiva de migrantes y su llamado a una mayor solidaridad internacional conmocionaron al mundo. En su homilía pidió un cambio de mentalidad, instando a la humanidad a dejar de ser indiferente ante el sufrimiento de los demás. Además, ha sido un crítico feroz de las políticas que favorecen el individualismo y la competencia desenfrenada en detrimento del bien común. Ha llamado a los líderes mundiales a promover un sistema económico más inclusivo que priorice a las personas antes que al mercado, subrayando la necesidad de una ética basada en la solidaridad, la justicia social y el respeto por el medio ambiente. El Papa Francisco también ha sido un firme defensor de los derechos de las mujeres. Aunque la Iglesia Católica mantiene sus posiciones tradicionales sobre el papel de las mujeres en el clero, el Papa ha sido un defensor de una mayor inclusión y participación de las mujeres en otros aspectos de la vida eclesiástica. Ha creado comisiones vaticanas en las que las mujeres tienen una participación destacada y ha hablado abiertamente sobre la importancia de reconocer y valorar la contribución femenina en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la Iglesia. Por otro lado, su postura frente a la familia, los derechos humanos y la dignidad de la vida humana ha sido uno de los pilares de su enseñanza. A pesar de ser conservador en ciertos aspectos doctrinales, ha instado a la Iglesia a ser un lugar de acogida para todos, sin distinciones ni juicios, siempre que se basen en el amor y la misericordia. A medida que el Papa Francisco avanzaba en su pontificado, también continuaba enfrentando críticas. Algunos sectores conservadores dentro de la Iglesia lo veían como un papa demasiado reformista, demasiado inclinado a abrazar las posiciones progresistas en temas como la ecología, el rol de la mujer en la Iglesia y la apertura hacia los divorciados y vueltos a casar. Sin embargo, su capacidad para mantener un equilibrio entre la tradición y la modernidad ha sido un testimonio de su enfoque pastoral. A pesar de las críticas que recibió, el Papa Francisco ha mantenido una postura firme sobre sus ideales, priorizando siempre el bienestar de los más necesitados y la búsqueda de la paz global. En 2016, fue galardonado con varios premios por su incansable trabajo en favor de la paz, la justicia social y los derechos humanos. Uno de los momentos más significativos de su pontificado fue su participación en la firma de un histórico acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno y las FARC, el cual fue un logro importante en la lucha por la paz en América Latina. Su intervención no solo ayudó a lograr un alto el fuego, sino que también ofreció un simbolismo de reconciliación, una de las marcas distintivas de su papado. El Papa Francisco también ha sido un crítico de la indiferencia hacia las crisis humanitarias, tanto dentro de la Iglesia como en la política internacional. En varias ocasiones, ha pedido a las naciones que trabajen juntas para resolver la crisis de los refugiados y migrantes, advirtiendo sobre los peligros de la deshumanización y el nacionalismo extremo que divide a las personas en lugar de unirlas. Su llamado a la fraternidad y solidaridad sigue siendo un pilar de su pontificado, especialmente cuando se enfrenta a los desafíos globales del siglo XXI. En sus viajes apostólicos por el mundo, Francisco ha visitado países como Estados Unidos,
México, Sri Lanka, Filipinas y muchos más, llevando consigo un mensaje de paz y unidad. En cada una de estas visitas, el Papa ha hecho hincapié en la importancia de la justicia social, el respeto a la dignidad humana y la lucha por la paz en regiones de conflicto. Su capacidad para conectarse con personas de diferentes culturas y religiones ha sido una de sus fortalezas más notables, ya que su mensaje trasciende las fronteras religiosas, apelando a un sentido universal de humanidad. El Papa Francisco también ha continuado con una serie de reformas dentro de la Iglesia, centradas en la transparencia y la justicia. En 2015, creó una comisión de investigación para abordar los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, una cuestión que había empañado la reputación de la institución durante décadas. Con estas acciones, el Papa ha buscado restaurar la confianza de los fieles, mostrando que está dispuesto a enfrentar los problemas internos de la Iglesia con determinación y compasión. En los últimos años, Francisco ha continuado haciendo un llamado a la renovación del compromiso de la Iglesia con los pobres, los enfermos y los marginados. Para él, la Iglesia no es solo un lugar de oración y reflexión, sino también una fuerza activa de cambio social. Su papado ha sido un testimonio de su creencia en un Dios que se encuentra en los más humildes, en los olvidados y en los más débiles de la sociedad. El Papa Francisco ha dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia Católica, no solo por sus decisiones y enseñanzas, sino también por su estilo de liderazgo profundamente humano. Su papado ha sido una constante invitación a todos a vivir de manera más sencilla, a poner a los demás por encima de nosotros mismos y a luchar por la justicia social y la paz. En un mundo marcado por la polarización y la división, Francisco ha sido un líder que ha buscado constantemente tender puentes entre diferentes culturas, religiones y naciones. A lo largo de su pontificado, ha mostrado una gran capacidad para adaptarse a los tiempos modernos, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación para llegar a millones de personas en todo el mundo. Ha entendido que la Iglesia debe hablarle a las personas de hoy, con sus miedos, sus dudas y sus esperanzas. Su cercanía a la gente, su disposición para escuchar y su capacidad de empatizar con los sufrimientos de los demás lo han convertido en una figura querida y respetada por muchos, no solo dentro del ámbito religioso, sino también en el ámbito político y social. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, tanto dentro como fuera de la Iglesia, el Papa Francisco ha permanecido firme en su misión de promover una Iglesia de misericordia, solidaridad y justicia. Su legado probablemente será recordado como un llamado a la conversión, a una vida más simple y auténtica y a un compromiso renovado con los más necesitados. A medida que el Papa Francisco continúa su servicio, sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su pontificado no es solo una reflexión sobre la vida de Jesús, sino también una invitación a vivir de manera más humana, más cercana y más comprometida con el bienestar de los demás. Con su visión de una iglesia más inclusiva, más compasiva y más comprometida con la justicia social, el Papa Francisco sigue siendo una figura clave en la historia de la Iglesia y de la humanidad, cuyo impacto se sentirá durante generaciones. En última instancia, ¿qué es lo que realmente define el legado de un líder como el Papa Francisco? ¿Es su capacidad para transformar la Iglesia y el mundo o es su ejemplo de humildad, de amor incondicional por la humanidad y de compromiso con la justicia? Sin duda, su papado continuará siendo un faro de esperanza, un recordatorio de que en un mundo lleno de división y conflicto, siempre hay espacio para la misericordia, la fraternidad y la paz.
Si esta plegaria te gustó, compártela con la persona que creas que la necesite hoy. Déjanos un amén y síguenos para más contenido. En el nombre de Jesús. Amén.